Capítulo 14. El señor Bennet apenas habló en la comida, pero cuando los criados retiraron el servicio, pensó que había llegado el momento de hablar con su huésped, y sacó a colación un tema en que pensaba quedar bien ante aquel, diciéndole que era muy afortunado con su protectora. La atención que Lady Catherine de Bourgh prestaba a sus deseos y la importancia que él concedía a su propio bienestar resultaron temas perfectamente propios. Colin se mostraba aún más solemne en sus modales, y con la mayor seriedad afirmó que jamás había visto conducta igual en una persona de su rango, ni tan afabilidad y condescendencia como en Lady Catherine. Ella se había dignado aprobar los 2 sermones que había tenido el honor de pronunciar ante ella. Lo había invitado a comer 2 veces en Rosings, y el sábado anterior había enviado por él para completar su partida de cartas durante la velada. Muchas personas consideraban que Lady Catherine era muy orgullosa, pero él nunca había visto en ella sino afabilidad. Se dirigía a él de la misma manera como lo hacía ante cualquier otro caballero. No ponía objeciones a que se reuniera con sus vecinos, ni le reprochaba el que en ocasiones abandonase a su parroquia durante 1 o 2 semanas para visitar a sus parientes. Se había dignado recomendarle siempre que contrajera matrimonio lo más pronto posible, con tal que eligiese con toda prudencia. Incluso la había visitado en su humilde abadía, aprobando todas las modificaciones que él había hecho, y sugiriéndole alguna otra, entre ellas una relativa a las habitaciones del primer piso. Cierto que todo eso está muy bien y revela una gran cortesía, dijo la señora Bennet. Yo tengo por persona muy agradable a esa señora. Lástima que muchas otras damas de su jerarquía no se le parezcan. ¿Ella vive cerca de su casa? El jardín donde se alza mi humilde residencia está separado de Rosings, morada de su excelencia, solo por un camino. Creo que has dicho que es viuda. ¿Tiene familia? Solo una hija, que es la heredera de Rosings y de un gran número de propiedades. Ah, exclamó la señora Bennet, sacudiendo la cabeza. En ese caso es más afortunada que ciertas muchachas. ¿Y cómo es ella? ¿Es guapa? Ella es en verdad una joven encantadora. La propia Lady Catherine dice que su hija es mucho más bella que cualquiera de su sexo, porque la distinción de su clase se revela en sus facciones. Por desgracia ella es de constitución enfermiza, lo que le ha impedido progresar en ciertos detalles de su educación, que de otra manera no le habrían faltado, según me han informado su institutriz, que aún vive con ellas. Pero es muy amable, y a menudo se ha dignado a llevarme a casa en su coche. Ha sido presentada en sociedad, no recuerdo su nombre entre las damas de la corte. Su frágil estado de salud le ha impedido, por desgracia, residir en la capital, y por esto, como dije un día a la propia Lady Catherine, la corte británica se ha visto privada de su mejor joya. Su excelencia pareció complacerse con esta ocurrencia mía, y ustedes podrán comprender que yo me siento dichoso en poder dirigirle en toda ocasión esta clase de pequeños cumplidos, que siempre son gratos a los oídos de las damas. Más de una vez he dicho a Lady Catherine que su encantadora hija parecía haber nacido para duquesa, lo cual sería un honor para la nobleza. Tales son los pequeños detalles que tanto agradan a su excelencia, y esa es la clase de atenciones que yo me siento obligado a prodigarle. Es muy correcta tu postura, dijo el señor Bennet, y es una suerte que poseas el talento de halagar con tal delicadeza. Pero ¿puedo preguntarte algo? ¿Semejantes atenciones proceden por impulso del momento o son el resultado de una reflexión previa? Suelen surgir de manera imprevista, y aunque a veces me entretengo en idear y preparar cumplidos elegantes para emplearlos en ocasiones que se brinden, siempre acierto en conferirles tal aire que parezcan espontáneos. Las suposiciones del señor Bennet se habían visto confirmadas. Su primo era tan vano y absurdo como había creído, y él lo escuchaba con perverso gozo, no sin conservar la más absoluta compostura, salvo alguna mirada a Lizzie de vez en cuando para hacerle saber que no quería que se le interrumpiese en esta conversación tan entretenida para él. Para la hora del té, la dosis ya resultaba suficiente,
y el señor Bennet tuvo la satisfacción de ver a su primo de nuevo en el salón. Cuando concluyó la tertulia del té, Bennet lo invitó a leer en voz alta a las señoras. Collins accedió de inmediato y fue en busca de un libro, pero en cuanto lo vio se echó atrás con repulsión, como si se tratase de un libro de biblioteca circulante. Excusándose, declaró que jamás leía novelas. Kitty lo miró con extrañeza y a Lidia se le escapó una exclamación. Le trajeron otros volúmenes y tras algunas dudas, eligió los sermones de Fordyce. En cuanto abrió el libro, Lidia comenzó a bostezar, y antes de que con monótona solemnidad hubiera leído 3 páginas, lo interrumpió al hacer un comentario fuera de lugar. «¿Sabes, mamá, que el tío Phillips piensa despedir a Richard? Si esto ocurre, el coronel Foster lo tomará a su servicio. Mañana iré a Meryton a enterarme de más cosas sobre el particular y a preguntar cuándo regresa el señor Denny de la capital». Jane y Lizzie suplicaron a Lidia que refrenase la lengua, pero Collins, muy ofendido, dejó a un lado el libro y dijo: «A menudo he observado que son muy pocas las jóvenes a quienes interesan los libros de carácter serio, aunque estén escritos precisamente para su bien. Confieso que el hecho me confunde, pues nada puede ser tan benéfico para ellas como la instrucción. Pero no quiero importunar a mi primita». Volviéndose hacia el señor Bennet, le propuso jugar una partida de cartas, a lo que aceptó de inmediato, consciente de que obraba con gran cordura al dejar a sus hijas con sus triviales pasatiempos. La señora Bennet y las muchachas excusaron con mucha cortesía la interrupción de Lidia, prometiendo que no volvería a ocurrir si el señor Collins tomaba de nuevo el libro. Pero éste, tras asegurarles que no guardaba rencor a su prima y que nunca tomaría por ofensiva su conducta, se sentó en otra mesa con el señor Bennet y ambos se dispusieron a iniciar su juego.